Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que ha dejado a muchos con el corazón en un puño, un giro inesperado en una historia que creíamos conocer. El título ya nos da una pista muy fuerte, Ande llama a Kerem arrepentida. Tras mudarse con Gamze, esto pasó. Sí amigos, vamos a desgranar este bombazo. Prepárense porque creo que este vídeo va a dar mucho de qué hablar. Y antes de empezar, recuerden, si todavía no lo han hecho, aprieten ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras entregas. Nos encanta tenerlos como parte de esta comunidad. Pues bien, la premisa es potente, ¿verdad? Ande después de un tiempo parece que llama a Kerem, y no con cualquier motivo, sino arrepentida. Y esto ocurre justo después de que Kerem se muda con Gamze. Vaya cóctel de emociones y situaciones. ¿Qué pudo haber pasado para que Ande sintiera ese arrepentimiento? ¿Qué hay detrás de esta llamada? ¿Es el arrepentimiento genuino, o hay algo más? Y por supuesto, ¿cómo reacciona Kerem ante esta llamada, sabiendo que ahora su vida está entrelazada con la de Gamze? Vamos a intentar poner un poco de orden en este torbellino de eventos, analizando las posibles causas y consecuencias de esta dramática llamada. Para empezar, recordemos un poco el contexto porque estas situaciones no surgen de la nada. Las relaciones, especialmente las que involucran a personajes tan complejos como los que probablemente estamos acostumbrados a ver en estas historias, suelen tener capas y capas de historia, de malentendidos, de decisiones precipitadas y, a veces, de arrepentimientos tardíos. La mudanza de Kerem con Gamze no es un evento menor. Implica un compromiso, una nueva etapa, una reconfiguración de sus vidas y, sin duda, una señal clara para todos los que les rodean, incluida, por supuesto, Ande. Entonces, cuando decimos que Ande llama a Kerem arrepentida, ¿qué significa realmente ese arrepentimiento? Podría ser arrepentimiento por sus acciones pasadas, por la forma en que terminó su relación con Kerem, o por la manera en que quizás no valoró lo que tenía. Tal vez se dio cuenta de un error de cálculo, de que tomó una decisión equivocada al alejarse, o de que sus expectativas eran poco realistas. Es posible que al ver a Kerem construyendo una nueva vida con Gamze, Ande haya sentido una punzada de envidia, o quizás una profunda tristeza por lo que perdió, o incluso por lo que dejó de hacer. Y el momento es clave. Justo después de que Kerem se muda con Gamze. Esto sugiere que la acción de Kerem, esta nueva etapa con Gamze, es el catalizador que provoca la llamada de Ande. Ver a Kerem avanzar, ver esa nueva configuración de vida, puede haber sido el espejo que le devolvió a Ande la imagen de lo que ella dejó pasar. Quizás Ande pensaba que Kerem no avanzaría tan rápido, o que él tampoco encontraría la felicidad, y la realidad la golpeó de lleno. El arrepentimiento puede nacer de la comparación, de la constatación de que la vida sigue y, en este caso, de que Kerem ha encontrado un nuevo camino. Analicemos las posibles razones de este arrepentimiento. Podría ser un arrepentimiento romántico, por supuesto. Tal vez Ande se dio cuenta de que todavía ama a Kerem, o de que la persona con la que está ahora, o la vida que lleva sin él, no la satisface como lo hacía su relación con él. El corazón tiene razones que la razón no entiende, y a veces el tiempo y la distancia nos hacen ver las cosas con una claridad dolorosa. Ver a Kerem feliz o al menos estable con Gamze podría haber reabierto viejas heridas o despertado sentimientos latentes. Pero también podría ser un arrepentimiento de otro tipo. Quizás profesional, si su relación con Kerem estaba ligada a algún proyecto o influencia. O un arrepentimiento social, si su imagen o su reputación se vieron afectadas por el fin de su relación. Sin embargo, dado el tono del título, lo más probable es que nos inclinemos hacia el ámbito personal y romántico. Ahora, pensemos en la llamada en sí. ¿Cómo sería? ¿Qué diría Ande? Imaginen la escena. Ella, nerviosa, quizás tratando de sonar serena pero con la voz quebrándose. Kerem. Soy yo, Ande. Una pausa tensa. Necesito hablar contigo. O quizás más directa, Kerem, me he dado cuenta de muchas cosas. Y creo que me equivoqué. Las palabras exactas son un misterio, pero la intención detrás de ellas es clara, expresar un sentimiento de pesar, de error. Y crucialmente, ¿cuál es la reacción de Kerem? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Kerem ahora está en una nueva fase.
Ha decidido dar un paso importante con Gamze. Esta llamada de Ande en este preciso momento es un desafío para su nueva vida. Kerem podría reaccionar de muchas maneras. Primero, podría estar sorprendido. Inesperado. Quizás él ya había cerrado ese capítulo, o al menos creía haberlo hecho. La llamada podría sacudir sus cimientos, recordarle un pasado que intentaba dejar atrás. Segundo, podría estar cauteloso. Sabiendo lo que Ande representa o ha representado en su vida, Kerem podría adoptar una postura defensiva. No querría que esta llamada pusiera en peligro su relación actual con Gamze. Tercero, podría sentir algo de empatía o comprensión. Quizás él mismo ha pasado por momentos de arrepentimiento, o entiende la complejidad de las relaciones humanas y reconoce que Ande podría estar pasando por un momento difícil. Cuarto, y esto es lo más intrigante, podría haber una respuesta inesperada. Quizás Kerem no responde con rechazo, sino con una reflexión. Tal vez la llamada de Ande paradójicamente le confirma que tomó la decisión correcta al buscar una nueva vida con Gamze. O en un giro más dramático podría ser que Kerem también tenga sus propios arrepentimientos y la llamada de Ande le abra la puerta a una reconciliación, o al menos a una conversación honesta sobre lo que fue y lo que podría haber sido. Pero, ¿qué pasa con Gamze? La presencia de Gamze en la vida de Kerem es el elemento clave que cambia la dinámica. La mudanza implica un nivel de compromiso y una exclusividad. Si Ande llama arrepentida, esto podría crear una tensión inmediata y profunda en la nueva relación. Gamze, al enterarse de la llamada, ¿cómo reaccionaría? Probablemente con inquietud, con inseguridad. Sería natural que se preguntara qué significa esa llamada, qué tipo de sentimientos aún albergan Ande y Kerem. Imaginemos la conversación entre Kerem y Gamze si esto saliera a la luz. Kerem tendría que ser honesto con Gamze, explicarle la llamada. La confianza es fundamental en una relación, y ocultar algo así sería contraproducente. Gamze necesitaría saber que Kerem está comprometido con ella y que la llamada de Ande no representa una amenaza real para su futuro juntos. El título sugiere que esto pasó. Es decir, la llamada ocurrió y tuvo consecuencias. Lo que pasó después de la llamada es lo que realmente nos interesa. ¿Se vieron? ¿Se hablaron a fondo? ¿Fue una conversación breve y superficial, o algo que reabrió viejas heridas y conversaciones pendientes? Si Ande llama arrepentida, es probable que busque una validación, una disculpa, o quizás una segunda oportunidad. Su arrepentimiento podría estar teñido de una esperanza, de un deseo de arreglar las cosas. Sin embargo, Kerem ya ha avanzado. Ha tomado la decisión de iniciar una nueva vida con Gamze y esa decisión tiene un peso y una credibilidad. Las motivaciones de Ande para llamar en este preciso momento son cruciales. ¿Es una llamada de última hora, un intento desesperado antes de que sea demasiado tarde? ¿O es una llamada meditada, fruto de una reflexión profunda? Si es el primer caso, podría ser más impulsiva, quizás nacida del pánico. Si es el segundo, podría tener un propósito más claro, aunque el resultado sea incierto. ¿Y Kerem, cómo navega esta situación? Debe ser un equilibrio delicado entre ser justo con sus sentimientos y con los de Gamze y al mismo tiempo ser honesto con Ande sobre el estado actual de su vida. No puede simplemente ignorar la llamada si Ande es alguien importante en su pasado. Pero tampoco puede dar falsas esperanzas. Es posible que la llamada de Ande sea, para Kerem, una especie de confirmación. Una confirmación de que ha tomado la decisión correcta al pasar página, al buscar una relación más estable y prometedora con Gamze. A veces ver que alguien con quien no funcionó está arrepentido, o que se da cuenta de sus errores, puede ser liberador. Te da la certeza de que tu propia decisión de seguir adelante fue acertada. Pero también existe la posibilidad, siempre presente en estos dramas, de que haya un triángulo amoroso complejo. ¿Podría Ande estar intentando recuperar a Kerem, sabiendo que él está con Gamze? ¿O es que la llamada es una señal de que Ande también se ha dado cuenta de que necesita rehacer su vida, y busca el cierre o la comprensión de Kerem? La clave está en la forma en que esto pasó. No es solo la llamada, sino todo el antes y el después. La mudanza de Kerem con Gamze crea un escenario donde la llamada de Ande adquiere una dimensión extra de significado. Es un choque de mundos, un punto de inflexión. Para que esta historia sea intrigante, debe haber ambigüedad.
No sabemos si Ande busca una reconciliación romántica, una amistad, o simplemente un perdón. No sabemos si Kerem responde con frialdad, con nostalgia, o con la firmeza de quien ha encontrado su camino. Y no sabemos cómo afecta esto a Gamze, la figura central en la nueva vida de Kerem. Imaginemos las implicaciones. Si Kerem muestra alguna duda o debilidad ante la llamada de Ande, esto podría ser devastador para Gamze y para la credibilidad de su nueva relación. Por otro lado, si Kerem responde con la madurez y la seguridad de quien está en el lugar correcto, la llamada de Ande podría ser solo un eco del pasado, una nota discordante que no altera la armonía de su presente. Este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre las segundas oportunidades, sobre los errores del pasado, y sobre la importancia de tomar decisiones conscientes en el presente. A veces el arrepentimiento llega tarde y las consecuencias de nuestras acciones nos alcanzan cuando menos lo esperamos. Y en el amor, esto puede ser especialmente doloroso. En resumen, la historia gira en torno a la llamada de Ande a Kerem, un acto que surge después de que Kerem se muda con Gamze. Este evento sugiere que Ande siente un arrepentimiento, probablemente relacionado con su relación pasada con Kerem, y que la nueva etapa de Kerem con Gamze ha sido el detonante de este sentimiento. La reacción de Kerem y las posibles repercusiones en su relación con Gamze son los puntos clave de este drama. Es una situación que nos muestra cómo el pasado puede resurgir en los momentos más inesperados, y cómo nuestras decisiones presentes son el pilar de nuestro futuro. Y ahí lo tienen, amigos. Un análisis de esta intrigante situación. ¿Qué creen ustedes que pasará ahora? ¿Cómo creen que reaccionará Kerem? ¿Y Gamze? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Dejen volar su imaginación y compartan sus teorías. ¿Creen que Ande realmente está arrepentida, o hay algo más detrás de esta llamada? Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes. Si disfrutaron del vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos que también son amantes de las historias con giros inesperados, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.